El granjero se sorprende al ver a niño discapacitado y madre humilde luchar por pan. En una calle polvorienta de Buenos Aires, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios grises, un escenario desgarrador capturó las miradas de todos. Mariana, una mujer cuyo rostro reflejaba noches sin descanso y batallas secretas, empujaba con dificultad el cochecito donde llevaba a Alicia, una de sus hijas gemelas. Lara, la otra, caminaba detrás, con sus pasos pequeños y ojos brillantes que desafiaban la tristeza del barrio. Lo que nadie esperaba era que el terremoto de emociones se desatara por un simple pan dulce. Mariana tenía el corazón hecho trizas, ese peso invisible que se posa como una losa en el pecho de quien, sin dudar, intervino. Pagó el pan dulce y con un gesto tan sencillo que parecía mágico, le devolvió la fuerza que creía perdida. Sus ojos se encontraron un segundo, y en ese instante todo pareció girar alrededor de ellos. Los clientes en la panadería se quedaron mudos, al borde de un suspiro colectivo. Nadie sabía si aquella intervención espontánea era un acto de bondad o el inicio de algo mucho más grande. Rafael ofreció su apoyo sin condiciones, y Mariana, aunque desconfiada, sintió a la vez una luz fría y cálida prenderse en su pecho. Pero las sombras del pasado no estaban lejos. Ignacio, el exmarido, empezó a amenazarla. Su presencia oscura comenzó a intricarse, poniendo en tela de juicio la tranquilidad de sus hijas, la seguridad que Mariana luchaba por construir. El trabajo en la empresa de Rafael, que al principio parecía un salvavidas, se convertía también en una línea fina entre la esperanza y el miedo que no dejaba de crecer. ¿Podría Mariana proteger a Alicia y Lar? Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Las calles de Buenos Aires respiraban esa historia. Una historia de lucha, miedo, coraje. Mariana estaba perdida en sus pensamientos, la mirada fija en el pan dulce. ¿Cómo era posible que un simple gesto pudiera ofrecer tanta esperanza? Pero lo que ella no sabía era que la sombra de Ignacio se cernía más cerca de lo que imaginaba. Ese mismo día, mientras su corazón comenzaba a experimentar algo de alivio, el timbre de su ¿qué quería ahora? Tomó aire, preparándose, y atendió. La voz de Ignacio salía entrecortada, pero las palabras eran claras como dagas. Voy a buscar a las niñas y no las vas a poder proteger esta vez. El miedo se apoderó de su pecho. Mariana se sintió atrapada entre la promesa de un nuevo comienzo y las cadenas del pasado que no la dejaban escapar. Mientras tanto, Rafael la observaba. Su expresividad se oscureció por la preocupación. Sin embargo, su rostro de apoyo se tornó grave cuando advirtió la angustia en los ojos de Mariana. Ella colgó, y antes de que pudiera dar un paso, escuchó un ruido. El estruendo de un cristal roto resonó en el aire, seguido de gritos ahogados. Los clientes se giraron inquietos. Algo no estaba bien, y entonces, de la nada,
Un grupo de hombres irrumpió en la panadería, como un tornado de furia e imposición. Gritos, insultos, cuerpos empujándose. Aquellos hombres no buscaban solo causar caos. La mirada de uno de ellos se fijó en Mariana. Era Ma. «Mira lo que tenemos aquí. La madre de la niña discapacitada». «¿Qué? Ahora tienes alguien que te defienda, ¿eh?» El temor de Mariana se transformó en terror. Sus manos temblaban mientras intentaba proteger a sus hijas, que se aferraban a su falda con la inocencia reflejada en sus rostros. Rafael entrecerró los ojos y atacó en un intento de protegerlas. «¡Basta!», gritó, sus músculos tensándose como resortes. Pero Marcos solo sonrió. «Esto es solo un aviso, chica. Ignacio se viene, y no solo vendrá por ellas». Rafael se lanzó hacia Marcos, pero la situación se descontroló. Los gritos y el ruido atrajeron a más gente. La gente comenzó a sacar sus teléfonos, grabando, mientras que algunos intentaban detener esa locura. Las arengas llenaron el aire. «¡Fuera! ¡Déjenla en paz!». Mariana se dio cuenta de que no solo se trataba de su propia lucha, sino de algo mucho más grande. La desesperación corría por las venas de los espectadores mientras el caos reinaba. «¡Mamá!», gritó Lara al ver a su hermana inquieta, y la escena se tornó aún más urgente. El tiempo se ralenteció. Su corazón latía al compás de un tambor descontrolado. Los hombres comenzaron a retroceder, pero antes de que pudieran irse, Marcos se volvió hacia Mariana, sus ojos fijos con despecho. «Esta no acaba aquí». Y antes de que ella pudiera reaccionar, él le lanzó un objeto brilloso, un teléfono, su antiguo teléfono que había creído perdido. «Mira quién te llama», dijo mientras se retiraban, dejando solo el murmullo de la gente y el eco de una verdad aterradora. Mariana tomó el teléfono, una sensación fría recorriendo su espalda. Con manos temblorosas, presionó el botón de encendido. La pantalla comenzó a iluminarse y vio un mensaje. Un nombre familiar aparecía. «Ignacio». «Tengo cosas que decirte», decía el mensaje. ¿Qué secretos revelaría el hombre que había sido su infierno? La angustia en el pecho de Mariana se intensificó, y en su corazón se encendió una chispa de esperanza y miedo. Las calles de Buenos Aires parecían desvanecerse mientras se preparaba para desenterrar el pasado que pensaba haber dejado atrás. La realidad se rompía, y ante los ojos de todos, el futuro comenzaba a girar en una dirección inesperada. Mariana sostuvo el teléfono con manos temblorosas, la pantalla iluminándose como un faro en la oscuridad. El nombre de Ignacio resplandecía, y su corazón se detuvo un instante. «Tengo cosas que decirte», decía el mensaje. Ella sabía que era un engaño, pero la curiosidad la carcomía. ¿Qué secretos podía revelar un hombre como él, el que había sido su prisión? Mientras luchaba con sus pensamientos, un grito desgarrador retumbó en la panadería. Los clientes empezaron a moverse, gritando, pero Mariana solo pudo enfocarse en el «me». Un fuerte estruendo llenó el aire. Un hombre encapuchado había aparecido, y en su mano brillaba un arma. La atmósfera se heló. Mariana sintió cómo se le subía el pánico por la garganta. «¡Al suelo!», gritó el encapuchado, y la multitud se lanzó a protegerse. Ella se arrojó al suelo con las niñas, su cuerpo cubriendo a Lara y Alicia, su mente calculando cada segundo. El hombre avanzó, su rostro oculto pero su presencia aterradora. Detrás de él, 5 hombres más entraron, y la panadería se convirtió en un campo de guerra. «¡Dame el dinero, ahora!», vociferó el encapuchado, mientras apuntaba al cajero que temblaba como una hoja.
Mariana cerró los ojos, respirando hondo, sintiendo el latido de su corazón multiplicarse. Era un momento tan voraz que cada segundo se sentía como una eternidad. «¡Rafael!», gritó, su voz apenas un susurro en el estruendo. Pero él estaba en medio del caos, empujando a las personas para proteger a las niñas. Y, por un instante, su atención se desvió. En un momento de distracción, el encapuchado lo vio y apuntó hacia él. «¡No! ¡Suéltalo!», chilló Mariana, sintiendo el terror helado atravesarle el cuerpo. Rafael se giró, su mirada buscándola, y ese segundo de conexión fue el último que tuvo antes de que el hombre disparara. Un estruendo horrible. El sonido del disparo resonó y el cuerpo de Rafael cayó al suelo. El tiempo se detuvo. Mariana sintió que el aire se le escapaba. El mundo se desvaneció y solo quedó el eco del disparo. ¡No! ¡No! El grito salió de su pecho como un animal herido. Lara y Alicia se aferraron a ella, temblando, y Mariana sintió que el mundo se le desmoronaba. Con un acto desesperado, se lanzó hacia Rafael, que yacía en el suelo, sangre brotando de su costado. «¡No! ¡No, por favor!», chilló, el pánico haciendo eco en cada palabra. Los hombres comenzaron a retroceder, el caos haciéndose aún más incontrolable. Y en la confusión, fue la voz familiar de Ignacio que resonó por encima de todo. Surgido de la penumbra: «¿Cómo te atreves a tocar a mi familia?». Mariana se congeló. La sombra oscura de su pasado había regresado, y la mirada de Ignacio estaba fija en ella. Los hombres se dispersaban, pero ella ya no podía pensar en huir. La tensión en el aire se volvió palpable. El hombre que había jurado protegerla ahora era el monstruo que había salido de las sombras. «¡Alicia Lara!», gritó con desesperación, mientras Ignacio seguía acercándose, una risa maliciosa en sus labios. «Tú pensabas que estabas a salvo, pero mira lo que has hecho. Has destrozado a nuestro hogar. ¿Por qué te creíste tan inteligente?». Mariana sintió que el mundo se le escapaba entre los dedos. El dolor en su pecho se intensificó. No solo había perdido a Rafael, el único sostén en su vida, sino que Ignacio había mostrado su verdadero rostro. «¡No! ¡No puedes!». La súplica le salió del alma, pero las palabras se ahogaron en su mente. Ignacio se aproximaba. Sus ojos ardían en el caos de la panadería, mientras a su alrededor el horror se multiplicaba. La gente corría, pero ella se quedó atada a su lugar, encadenada por el pasado, que creía haber enterrado. Todo se tornó gris y nublado. ¿Qué haría a continuación? ¿Qué secretos debía enfrentar? La pantalla del teléfono aún brillaba con el mensaje de Ignacio, y la pregunta palpitaba en el aire. ¿Qué era lo que este hombre realmente sabía? La vida de Mariana ya no sería la misma. La tormenta se desataba y todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. Ella lo sintió, lo supo. El peligro no estaba solo en la figura de Ignacio. Había algo más oscuro en aquel giro del destino. ¿Podría encontrar la manera de salvar a sus niñas en medio de esta vorágine? La realidad se volvía más aterradora que nunca, y solo había un camino por delante: la verdad, por más devastadora que fuera. Mariana se quedó paralizada. El aire parecía volverse denso. Ignacio aparecía como un espectro. Su risa maliciosa resonaba en el caos que se desataba en la panadería. «Tú pensabas que estabas a salvo», repetía, avanzando paso a paso, cada movimiento un eco de su amenaza. El estruendo del disparo aún retumbaba en su mente, y su mundo se está cayendo a peda. Gritó, su voz quebrada,
Pero la multitud que antes había estado gritando en defensa de ella, ahora permanecía en un silencio frío, sus ojos fijos en la escena. Rafael yacía en el suelo, y el horror se estaba apoderando del lugar. La desesperación de Mariana crecía, y sintió como si el tiempo se detuviera. No solo luchaba por ella, sino por sus hijas, quienes miraban aterrorizadas, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. Justo en ese instante, una explosión resonó en la distancia. Era un sonido ensordecedor que hizo temblar los cristales de la panadería. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados, similares a sombras, irrumpieron. ¡Al suelo! ¡Esto es un atraco!, gritó el líder, mientras todos se lanzaban al suelo. El caos se multiplicó. Mariana concretó un plan de fuga en su mente, pero Ignacio estaba demasiado cerca. De repente, un hombre alto y robusto hizo su aparición. ¡Era Pablo, el hermano de Ignacio! Se acercó empujando a la gente a un lado, sus ojos fijos en su hermano. ¡Ignacio, no lo hagas!, gritó mientras llegó al centro del tumulto. El rostro de Ignacio cambió. Había algo en sus ojos, una chispa de sorpresa mezclada con rabia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárgate! Los dos hombres se quedaron mirándose en una especie de enfrentamiento, el aire tenso entre ellos. La repentina llegada de Pablo había desviado la atención de Ignacio, aunque la situación no mejoraba. Mientras tanto, Mariana, con el corazón latiendo con fuerza, notó a Lara junto a ella. «¡Mamá, tengo miedo!», la niña susurró, y el nudo en su garganta se apretó aún más. El caos estalló de nuevo cuando uno de los hombres armados disparó al aire, y el grito de la multitud se alzó. En ese instante, un destello de luz iluminó la sala, y la gente, con los rostros pálidos de terror, miró hacia la entrada. Una figura oscura entró. Era una mujer con un abrigo largo y una mirada de... «¡Deténganse!», ordenó con una voz de mando que se lanzó sobre el tráfico del miedo. Mariana sintió que la reconocía. Era Laura, una amiga antigua que trabajaba para la policía. La mujer empujó a la multitud y su presencia emitía confianza. «¡Soy policía! ¡Todos quédense quietos!», gritó, separándose del grupo que intentó correr. La mirada de Ignacio se oscureció y de pronto sus ojos se llenaron de furia y descontrol. «Vas a desear no haber venido, Laura». Mariana sintió que el aire se volvía denso. Un nuevo peligro estaba en el horizonte, pero lo que pasó después la dejó sin aliento. En un movimiento rápido, Pablo desenfundó su arma, pero no hacia Ignacio. Se volvió y disparó contra Laura. El sonido del disparo resonó como un trueno. La escena se congeló. Las miradas se enfocaron en el impacto del balazo. Laura cayó al suelo y el tiempo se detuvo. El rostro de Ignacio se transformó. La sorpresa se mezcló con el terror. «¡Pablo, qué has hecho!», gritó, la traición visible en su voz. Mariana sintió como el mundo se desmoronaba. Ahora era más que su lucha contra Ignacio. Se trataba de una traición fraternal que nadie se esperaba. La multitud se movió entre el horror y la confusión, y las niñas yacían cerca de ella, sintiendo la desesperación emerger. Mariana sabía que todo había cambiado. Pablo había cruzado una línea, y ya nada sería igual. El oscuro secreto que se había mantenido escondido ahora revelaba sus garras, una ira justificada detrás de la fachada que parecía ser su vida. Miró a Ignacio, y en su rostro había algo que nunca había visto: miedo. La situación se tornaba más compleja y su corazón latía en un ritmo frenético, preguntándose si había en juego un secreto mucho más devastador que la «¿Qué está pasando con su vida?». ¿Quién era realmente Ignacio? La respuesta parecía estar más cerca.
Pero en el instante de caos, la verdad era un lujo que nadie podía permitirse. Mariana se quedó paralizada. El aire parecía volverse denso. Ignacio aparecía como un espectro, su risa maliciosa resonando en el caos que se desataba en la panadería. «Tú pensabas que estabas a salvo», repetía, avanzando paso a paso. Cada movimiento un eco de su amenaza. El estruendo del disparo aún retumbaba en su mente, y su mundo se estaba cayendo a pedazos. «¡No! ¡Vete!», gritó su voz quebrada. Pero la multitud que antes había estado gritando en defensa de ella, ahora permanecía en un silencio frío, sus ojos fijos en la escena. Rafael yacía en el suelo, y el horror se estaba apoderando del lugar. La desesperación de Mariana crecía, y sintió como si el tiempo se detuviera. No solo luchaba por ella, sino por sus hijas, quienes miraban aterrorizadas, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. De repente, un destello cruzó el lugar. Una luz fría iluminó el ambiente, y todos se volvieron hacia la entrada. Una figura alta e imponente apareció, con una máscara negra cubriendo su rostro. Era un hombre con una gran presencia, y su aura era de pura intimidación. El encapuchado levantó un dedo en señal de advertencia, y la atmósfera se congeló. «¡Silencio!», rugió, su voz resonando con autoridad. «¡No se muevan!». Ignacio se detuvo y frunció el ceño, su expresión de desafío contrastando con el miedo que empezaba a brotar en sus ojos. «¿Quién te crees?», espetó, intentando recuperar el control de la situación. Pero el nuevo intruso apenas lo miró. Su atención se centró en Mariana. «He estado buscando», dijo, y su voz se tornó más suave, casi familiar. Las palabras resonaron en la cabeza de Mariana. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, el corazón palpitando con fuerza. Una corriente de miedo y confusión atravesó todo su cuerpo. El extraño se acercó un paso más, su mirada fija en ella. «Soy quien puede ayudarte. Recuerda lo que te dije una vez». Mariana se congeló. Esa voz, esos ojos, no podía ser. Su mente se precipitó hacia un recuerdo olvidado. Un pasado mucho más oscuro de lo que había imaginado. Un rasgo que creía sepultado. «¡Tú no puedes ser!», balbuceó, su voz temblando entre el instante y la revelación. Ignacio se puso tenso, mirando a ambos, incapaz de procesar lo que sucedía. «¿Sabes quién es?», preguntó, su voz un hilo de ira y confusión. «Habla», exigió, viendo que la situación se le escapaba de control. El encapuchado sonrió, un gesto enigmático que desató un nudo en el estómago de Mariana. «Tu historia no ha terminado, Mariana. Lo que pensabas que había quedado atrás puede volver a marcarte. La verdad duele más que un disparo». Sus palabras eran como puñales, y cada uno de ellos la calaba hondo. Ignacio gritó, enfurecido. «¡Cállate! ¡No sabe nada! Tu historia terminó aquí, y no dejaré que la arruines más». Su voz retumbó, llena de furia y desesperación, pero el recién llegado apenas lo escuchaba. Sus ojos fijos en Mariana, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. La multitud petrificada esperaba el desenlace. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Mariana, su voz ya apenas un susurro. El encapuchado se acercó aún más, su figura oscura proyectando una sombra inmensa. «Quiero que recuerdes quiénes son tus verdaderos enemigos. He estado esperando el momento para revelarte la verdad, y deberás elegir tu camino.
Justo en ese instante, un sonido estrepitoso resonó desde la parte trasera de la panadería. Otro grupo de hombres, armados y en modo de ataque, brotaron como sombras en la penumbra. ¡Esos son los de Ignacio!, gritó uno de ellos. La situación se tornó caótica nuevamente. Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Una revelación y un peligro inminente se entrelazaban. El encapuchado se giró y dio una orden a su grupo, pero sus ojos nunca se apartaron de Mariana. El tiempo se acaba, la elección está cerca. Recuerda, la verdad no siempre es lo que parece. Con cada segundo que pasaba, el caos se intensificaba. Con un miedo apremiante y un nuevo giro en su vida, Mariana se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su familia y su futuro estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué verdad tenía para ella? El eco de la violencia se alzaba nuevamente, pero la pregunta seguía dibujándose en el aire. ¿Quién sería la verdadera amenaza en su vida? La respuesta estaba oculta en una tormenta que apenas comenzaba. Mariana se quedó paralizada. El aire parecía volverse denso. Ignacio aparecía como un espectro, su risa maliciosa resonando en el caos que se desataba en la panadería. «Tú pensabas que estabas a salvo», repetía, avanzando paso a paso. Cada movimiento, un eco de su amenaza. El estruendo del disparo aún retumbaba en su mente, y su mundo se estaba cayendo a pedazos. «¡No, vete!», gritó, su voz quebrada. Pero la multitud que antes había estado gritando en defensa de ella, ahora permanecía en un silencio frío, sus ojos fijos en la escena. Rafael yacía en el suelo, y el horror se estaba apoderando del lugar. La desesperación de Mariana crecía y sintió como si el tiempo se detuviera. No solo luchaba por ella, sino por sus hijas, quienes miraban aterrorizadas, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. De repente, un destello cruzó el lugar. Una luz fría iluminó el ambiente y todos se volvieron hacia la entrada. Una figura alta e imponente apareció, con una máscara negra cubriendo su rostro. Era un hombre con una gran presencia, y su aura era de pura intimidación. El encapuchado levantó un dedo en señal de advertencia. «¡Silencio!», rugió. «¡No se muevan!». Ignacio se detuvo y frunció el ceño, su expresión de desafío contrastando con el miedo que empezaba a brotar en sus ojos. «¿Quién te crees?», espetó, intentando recuperar el control de la situación. Pero el nuevo intruso apenas lo miró. Su atención se centró en Mariana. «Te he estado buscando», dijo, y su voz se tornó más suave, casi familiar. Las palabras resonaron en la cabeza de Mariana. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó, el corazón palpitando con fuerza. Corriente de miedo y confusión atravesó todo su cuerpo. El extraño se acercó un paso más, su mirada fija en ella. «Soy quien puede ayudarte. Recuerda lo que te dije una vez». Mariana se congeló. Esa voz, esos ojos, no podía ser. Su mente se precipitó hacia un recuerdo olvidado, un pasado mucho más oscuro de lo que había imaginado. «¡Tú no puedes ser!», balbuceó, su voz temblando entre el instante y la revelación. Ignacio se puso tenso, mirando a ambos, incapaz de procesar lo que sucedía. «¿Sabes quién es?», preguntó, su voz un hilo de ira y confusión. «Habla», exigió. El encapuchado sonrió, un gesto enigmático que desató un nudo en el estómago de Mariana. «Tu historia no ha terminado, Mariana. Lo que pensabas que había quedado atrás puede volver a marcarte. La verdad duele más que un disparo.
Sus palabras eran como puñales, y cada uno de ellos la calaba hondo. Ignacio gritó, enfurecido: «¡Cállate! ¡No sabe nada! Tu historia terminó aquí, y no dejaré que la arruines más». Su voz retumbó, llena de furia y desesperación, pero el recién llegado apenas lo escuchaba, sus ojos fijos en Mariana. La multitud, petrificada, esperaba el desenlace. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Mariana, su voz ya apenas un susurro. El encapuchado se acercó aún más, su figura oscura proyectando una sombra inmensa. «Quiero que recuerdes quiénes son tus verdaderos enemigos. He estado esperando el momento para revelarte la verdad, y deberás elegir tu camino». Justo en ese instante, un sonido estrepitoso resonó desde la parte trasera de la panadería. Otro grupo de hombres, armados y en modo de ataque, brotaron como sombras en la penumbra. «¡Esos son los de Ignacio!», gritó uno de ellos. La situación se tornó caótica nuevamente. Mariana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Una revelación y un peligro inminente se entrelazaban. El encapuchado se giró y dio una orden a su grupo, pero sus ojos nunca se apartaron de Mariana. «El tiempo se acaba. La elección está cerca. Recuerda, la verdad no siempre es lo que parece». De repente, el encapuchado reaccionó. Con una rapidez sorprendente, se lanzó hacia Ignacio, llevándose a ambos a un rincón oscuro de la panadería. Un destello de luz iluminó la escena. Cuando el encapuchado quitó su máscara, Mariana sintió que el mundo se detenía. Era su hermano, el mismo que había creído muerto. Un daño irreparable del pasado. «¡Daniel!», exclamó, sus ojos llenos de incredulidad y un dolor aplastante. «¡Tú!», gritó Ignacio, los ojos asombrados. «¡No debiste volver!». Mariana sintió como su vida se desmoronaba. La figura que había estado tratando de protegerse había sido siempre la fuente de su desesperación. «¿Por qué, Daniel? ¿Por qué no volviste? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». «Lo hice para protegerte, Mariana, pero la verdad es que nunca estuve fuera de peligro, y nunca debiste dejarlo», afirmó, el dolor en su voz resonando en cada palabra. La situación se tornó aún más tensa, la multitud observando, expectante, mientras las palabras de Daniel revelaban un secreto devastador que sacudía los cimientos de la humanidad que Mariana había construido. La revelación hizo palidecer a Ignacio, quien ahora parecía más un monstruo que un hombre. Pero el dilema no se detuvo ahí. El pasado vuelve a cernirse, y si no eliges a quién confiar, perderás a tus hijas, y yo no podré protegerlas. Mariana sintió una mezcla de confusión y miedo, mientras la tensión se elevaba y el «¿Qué haré?», susurró. La realidad se volvía más absurda. Daniel, su hermano, ahora aliado de sus miedos, o el verdadero enemigo continuaba siendo Ignacio, quien había controlado su vida. Todo era un laberinto, y al girar la esquina, la vida de Mariana se había transformado. Las dudas y secretos amenazaban con derribar lo que quedaba de su refugio. ¿En quién podría confiar? ¿Había alguna salvación en esta red caótica de traiciones y revelaciones? Aquellas preguntas permanecieron suspendidas en el aire, eco de una verdad desgarradora a punto de estallar. Mariana se quedó paralizada. El aire parecía volverse denso. Ignacio aparecía como un espectro, su risa maliciosa resonando en el caos que se desataba en la panadería. «Tú pensabas que estabas a salvo», repetía, avanzando paso a paso,
cada movimiento un eco de su amenaza. El estruendo del disparo aún retumbaba en su mente y su mundo se estaba cayendo a pedazos. ¡No! ¡Vete!, gritó, su voz quebrada. Pero la multitud que antes había estado gritando en defensa de ella ahora permanecía en un silencio frío, sus ojos fijos en la escena. Rafael yacía en el suelo y el horror se estaba apoderando del lugar. La desesperación de Mariana crecía y sintió como si el tiempo se detuviera. No solo luchaba por ella, sino por sus hijas, quienes miraban aterrorizadas, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. De repente, un destello cruzó el lugar. Una luz fría iluminó el ambiente y todos se volvieron hacia la entrada. Una figura alta e imponente apareció, con una máscara negra cubriendo su rostro. Era un hombre con una gran presencia, y su aura era de pura intimidación. El encapuchado levantó un dedo en señal de advertencia. ¡Silencio!, rugió. ¡No se muevan! Ignacio se detuvo y frunció el ceño, como si comenzara a comprender que la situación se le escapaba de las manos. A su lado, el encapuchado dirigió su mirada a Mariana. «Te he estado buscando», dijo, su voz cálida contrastando con la tensión que llenaba el aire. «Es hora de que sepas la verdad». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La angustia se mezclaba con confusión en su voz. El encapuchado dio un paso más. «Recuerda lo que te dije una vez. Todo lo que creías saber ha estado basado en mentiras». Un murmullo recorrió las multitudes. La emoción de la gente crecía, pero Mariana no podía entender nada. La historia que había conocido se desmoronaba. De repente, el encapuchado se quitó la máscara. «Soy tu hermano, Daniel», susurró, y las palabras impactaron en el aire como si fueran balas. Mariana sintió el mundo volverse negro. «¡No! ¡No puede ser!». Su corazón latía con fuerza y su mente se llenó de recuerdos lejanos, fragmentados. Daniel, el hermano que había creído muerto, estaba aquí, frente a ella. La traición se desbordaba en cada palabra y la confusión la hizo tambalear. Ignacio se puso tenso, una sombra de incertidumbre cruzando su rostro. «¿Qué demonios estás diciendo?». Su voz era un grito, y su inusual reacción hizo temblar a Mariana. «No tienes que creerte su cuento. Es un engaño». Daniel, sin dejar de mirar a su hermana, se giró hacia Ignacio. «No te preocupes, hermano. No vine para pelear contigo». La calma en su voz era inquietante, como si supiera algo que los demás ignoraban. Fue en ese instante, con la tensión a flor de piel, que Mariana escuchó un sonido sutil en la parte de atrás de la panadería. Alguien había comenzado a grabar la escena. Y no solo eso. 2 figuras armadas entraron de repente, y el ambiente se tornó completamente caótico una vez más. «¡Esto es un ataque!», gritaron. El pánico estalló. Mariana sintió cómo se le encogía el corazón. El estruendo de los nuevos intrusos resonó en su pecho. La multitud se lanzó al suelo. Gritos y llantos se mezclaban. «¡Agachadas, todos!». La voz de una mujer resonó entre los hombres armados, inconfundiblemente fuerte. «Esto es la policía. Estamos aquí para papá». Antes de que pudiera entender, las luces comenzaron a parpadear y un tercer grupo irrumpe de inmediato. Pero estos no eran los de Ignacio, ni los de la policía. Eran hombres vestidos de negro, con logos que no lograba reconocer. Todo se volvió confuso. ¿Qué estaban haciendo?
¿Era alguna clase de operación encubierta? Un hombre alto con una cara conocida apareció al lado de Daniel. ¿Listo para ello?, le preguntó. Todo se resolvió. ¡Este es el momento, hermano! Mariana sintió un frío recorrer su cuerpo. La verdad crecía más extraña con cada palabra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto?, gritó, mientras la incredulidad la llenaba. La mirada de Ignacio era ahora de furia y desesperación. Yo no sé nada de esto, Daniel, pero tú te has metido en un lío que no puedes manejar. ¡Cállense!, resonó la mujer policía, su voz firme y autoritaria. Nadie se moverá. No mientras controlamos esta situación. Mariana, atrapada en un caos de revelaciones y amenazas, sintió que todo se desmoronaba. Daniel giró hacia ella, su mirada intensa. Mariana, debes elegir. No todo es lo que parece. Ignacio no es el verdadero enemigo. Lo hemos estado buscando mucho tiempo. Pero hay más en juego de lo que sabías. La multitud agitada murmuraba en voz baja. El caos era un ciclo que parecía no tener fin. La verdadera naturaleza del conflicto estaba a punto de revelarse, pero el tiempo presionaba, y de repente todo se desvaneció en un grito ensordecedor. Un disparo resonó, y las miradas se volvieron hacia el centro de la confusión. Mariana sintió que la realidad se rompía con un solo sonido, y el futuro que había creído tener se desmoronaba completamente en una oscuridad abrumadora, dejándola con una pregunta que nunca había anticipado. ¿Quién era realmente su familia? Mariana se quedó paralizada. El aire parecía volverse denso. Ignacio aparecía como un espectro, su risa maliciosa resonando. ¡Ey! El estruendo del disparo aún retumbaba en su mente, y su mundo se estaba cayendo a pedazos. ¡No, vete!, gritó, su voz quebrada. Pero la multitud que antes había estado gritando en defensa de ella, ahora permanecía en un silencio frío, sus ojos fijos en la escena. Rafael yacía en el suelo, y el horror se estaba apoderando del lugar. La desesperación de Mariana crecía, y sintió como si el tiempo se detuviera. No solo luchaba por ella, sino por sus hijas, quienes miraban aterrorizadas, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. De repente, un destello cruzó el lugar. Una luz fría iluminó el ambiente, y todos se volvieron hacia la entrada. Una figura alta e imponente apareció, con una máscara negra cubriendo su rostro. Era un hombre con una gran presencia, y su aura era de pura intimidación. El encapuchado levantó un dedo en señal de advertencia. ¡Silencio!, rugió. ¡No se muevan! Ignacio se detuvo y frunció el ceño, como si comenzara a comprender que la situación se le escapaba de las manos. A su lado, el encapuchado dirigió su mirada a Mariana. «Te he estado buscando», dijo, su voz cálida contrastando con la tensión que llenaba el aire. «Es hora de que sepas la verdad». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La angustia se mezclaba con confusión en su voz. El extraño se acercó un paso más, su mirada fija en ella. «Soy quien puede ayudarte». «Recuerda lo que te dije una vez». Mariana se congeló. Esa voz, esos ojos, no podía ser. Su mente se precipitó hacia un recuerdo olvidado, un pasado mucho más oscuro de lo que había imaginado. «Tú no puedes ser», balbuceó, su voz temblando entre el instante y la revelación. Ignacio se puso tenso, una sombra de incertidumbre cruzando su rostro. «¿Qué demonios estás diciendo?». Su voz era un grito, y su inusual reacción hizo temblar a Mariana. «No tienes que creerte su cuento. Es un engaño». Daniel
Sin dejar de mirar a su hermana, se giró hacia Ignacio. No te preocupes, hermano. No vine para pelear contigo. La calma en su voz era inquietante, como si supiera algo que los demás ignoraban. Fue en ese instante, con la tensión a flor de piel, que Mariana escuchó un sonido sutil en la parte de atrás de la panadería. Alguien había comenzado a grabar la escena. Y no solo eso, un grito desgarrador resonó por encima del ruido. ¡Mamá! Aquel grito intenso provenía de Lara, cuya figura asomaba tras un par de piernas. El corazón de Mariana se detuvo. ¡No! ¡Lara! ¡No! Gritó, intentando atravesar el caos para alcanzar a su hija. Fue entonces cuando el encapuchado se giró, su mirada fría transformándose en preocupación. ¡No! ¡No! Gritó él, pero ya era tarde. Un segundo disparo resonó, pero esta vez no era un balazo cualquiera. Era un sonido que perforó el aire y dejó a todos paralizados. La multitud contuvo la respiración, los ojos allí, todos mirando mientras la figura de Lara caía al suelo. La escena se tornó en un griterío abrumador. ¡No! ¡Por favor!, exclamó Mariana, corriendo hacia ella. El caos reinaba como un tornado en la panadería, y Mariana se arrodilló a su lado, sintiendo que su corazón se desgarraba. Lara yacía inmóvil, su pequeño cuerpo manchándose con un rojo vívido. ¡Despierta, mi amor! ¡Despierta!, gritaba, pero el silencio solo respondía. De repente sintió una mano en su hombro. ¡Era Daniel! Su rostro estaba pálido de miedo. «No, Mariana, no te acerques. Esto no es lo que piensas». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» En ese instante, un ruido sordo resonó. Una explosión que hizo temblar los cimientos de la panadería. Los cristales estallaron, volando en 1000 pedazos. La multitud comenzó a gritar y correr. El caos convirtiéndose en una atmósfera de pesadilla. Fue entonces que el encapuchado alzó su voz entre los gritos. «¡No huyan! ¡Todo está bajo control!». Intentó mantener la calma, pero Mariana sabía que el horror se había desatado. «La verdad es que eres parte de algo más grande, Mariana. Lara no es solo tu hija». Sus palabras rompieron la penumbra y encendieron una chispa de desconcierto en el aire. Mariana miró a Daniel, su mundo desmoronándose a su alrededor. «¿Qué estás diciendo? Déjame. Solo llévala al hospital». Su voz se quebraba, pero él la detuvo. «Es más complicado que eso. Tú no la conocías. Lara tiene un legado que ni tú ni Ignacio saben. El horror se apoderó de ella. Sus años de lucha, la violencia, el dolor, todo había sido en vano. Se sentía como un juguete roto, su vida colgando en un hilo tenuemente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué legado? Daniel giró su mirada, su expresión volviendo a manifestar la fría verdad. Ella es parte de algo que viene desde hace generaciones. Tu vida no es del todo lo que creías. Y hay algo que Ignacio nunca te contó. Las palabras flotaron en el aire, duras, como cuchillas, que cortaban la piel. Un grito desgarrador llenó la sala, mientras un hombre desconocido aparecía entre los cuerpos caídos. «Mariana, Daniel, el tiempo se acaba. Las cosas se están poniendo feas». Él ha hablado en medio del tumulto, revelando aún más secretos. La identidad de todos se movía como un tablero de ajedrez. Pero, ¿qué había detrás de la trama familiar que había asumido por sentado? Mariana sentía que su mente daba vueltas. Miró a su alrededor. La panadería ahora era un campo de batalla, y su mundo se había vuelto un rompecabezas de traiciones. Todo lo que creía saber se desmoronaba. ¿Qué era este legado?
¿Por qué no tenía idea de lo que realmente estaba pasando? Mientras la oscuridad la envolvía, el verdadero juego apenas comenzaba, y con él la incertidumbre devorando su corazón. Mariana se quedó paralizada. El aire parecía volverse denso. Ignacio aparecía como un espectro, su risa maliciosa resonando en el caos que se desataba en la panadería. ¿Tú pensabas que estabas a salvo?, repetía, avanzando paso a paso, cada movimiento un eco de su amenaza. El estruendo del disparo aún retumbaba en su mente, y su mundo se estaba cayendo a pedazos. ¡No! ¡Vete!, gritó, su voz quebrada. Pero la multitud que antes había estado gritando en defensa de ella ahora permanecía en un silencio frío, sus ojos fijos en la escena. Rafael yacía en el suelo y el horror se estaba apoderando del lugar. La desesperación de Mariana crecía y sintió como si el tiempo se detuviera. No solo luchaba por ella, sino por sus hijas, quienes miraban aterrorizadas, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. De repente, un destello cruzó el lugar. Una luz fría iluminó el ambiente, y todos se volvieron hacia la entrada. Una figura alta e imponente apareció, con una máscara negra cubriendo su rostro. Era un hombre con una gran presencia, y su aura era de pura intimidación. El encapuchado levantó un dedo en señal de advertencia. ¡Silencio!, rugió. ¡No se muevan! La tensión en el aire era palpable. Ignacio se detuvo y frunció el ceño. Daniel, sin dejar de mirar a su hermana, se giró hacia Ignacio. «No te preocupes, hermano. No vine para pelear contigo». La calma en su voz era inquietante, como si supiera algo que los demás ignoraban. Mariana sintió cómo su corazón se aceleraba. La multitud agitada murmuraba: «¡Esto es una locura!». Gritó alguien, y el miedo se propagó como fuego. El encapuchado se acercó aún más, su figura oscura proyectando una sombra inmensa. «Quiero que recuerdes quiénes son tus verdaderos enemigos. He estado esperando el momento para revelarte la verdad, y deberás elegir tu camino». La multitud se estaba volviendo loca, pero Mariana respiraba rápidamente. «¿Qué legado?», gritó. De repente, Daniel la miró. «Lara, no es solo tu hija». Sus palabras llenaron el aire con un escalofrío. Antes de que Mariana pudiera procesar la declaración, el encapuchado hizo un gesto. «El tiempo se acaba. El enemigo que realmente temes no está aquí. Es alguien que creerías fallecido. Aún hay más en juego». El ambiente se volvió de repente más pesado. Entonces un nuevo estruendo resonó. La puerta principal se hizo añicos y un hombre apareció, empujando a todos a su paso. «¡Déjenlos en paz!», gritó, su voz resonando entre los gritos. Con un movimiento rápido levantó un objeto en el aire. Una granada. «El legado debe ser protegido». El grito de Mariana se quedó atascado en su garganta. «¡No!». La multitud se dispersó. Todo estallaría. Creía que el corazón le iba a estallar. Antes de que pudiera hacer algo, el hombre lanzó la granada a un rincón de la panadería. El estruendo y el humo envolvieron el lugar, y un verdadero caos estalló. «¡Corre!», gritó Daniel, tomando a su hermana del brazo. La explosión fue devastadora, y todo lo que conocía se desvaneció en un instante de caos. El silencio se apoderó del lugar por un segundo, interrumpido solo por el llanto de las personas. Luego todo se llenó de gritos y lamentos. La confusión se esparció. Saber lo que estaba a punto de pasar le hizo tambalear. «¡Lara!», gritó. Ya no podía pensar en nada más que en su hija. Con la visión borrosa, buscaba entre el humo y los cuerpos que caían. Pero había más, mucho más.
La figura de Daniel se acercó a ella. Mariana, tienes que entender, el verdadero enemigo está en el pasado. Todos hemos jugado un papel en esto. Disfruté de la vida que elegí, pero ahora debes decidir. ¿A quién eliges? ¿Qué camino seguirás? Mariana miró su rostro. En sus ojos brillaba un destello de verdad. ¿Qué camino? ¿Qué quieres de mí, Daniel? Pero mientras lo decía, sintió que su pecho se apretaba con miedo y confusión. En ese mismo instante, un hombre del otro lado de la sala se quedó boquiabierto. ¿Es él? ¿Es realmente tu hermano? Las palabras retumbaron entre el miedo. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? El eco de la traición llenó la panadería. Mariana sintió que todo se desmoronaba bajo ella. No podía ser verdad. Su mente giraba, el dolor brotando de cada rincón de su ser. Mientras a su alrededor continuaba el caos, la vida de Mariana se deslizaba. ¿Qué significaba realmente el legado? ¿Había algo que nunca había sabido sobre su propia familia? La pregunta palpitaba en su mente. La explosión había cambiado todo. Y con una sola verdad, el curso de su historia se tambaleaba. En medio del humo y la desesperación, la única certeza que tenía era que ahora nada era lo que creía. Y ese cambio la llevó a un abismo de incertidumbre, donde cada decisión quedaría marcada por el horror. ¿Quién podría confiar? Mariana se arrodilló junto a Lara, su corazón latiendo descontrolado. Con manos temblorosas, tocó la frente de su hija, buscando un pulso, un susurro de vida. «Despierta, princesa, por favor», imploró, sintiendo cómo el caos la rodeaba. Las voces se entremezclaban y el humo empezaba a envolverla en una neblina desesperante. «¡Mariana, por aquí!», gritó Daniel, tirando de ella con fuerza. Se alejaron del estruendo, mientras las personas corrían despavoridas. La explosión había creado un caos absoluto. La panadería, antes un lugar cotidiano, ahora era un campo de batalla. «¡Lara, por favor! ¡No puede ser!», gritó de nuevo. Sus lágrimas caían y se mezclaban con el polvo del suelo. El rostro de su hija estaba pálido, incapaz de imaginar que un solo momento podía cambiarlo todo. Ignacio intentó recuperar el control, pero su voz se perdió entre el llanto. «¡Deténganse! ¡Esto no es lo que parece!». Las miradas de la multitud se centraron en él, escarbando entre los escombros de su terror. «¡Cállate!», rugió Daniel, empujando a Ignacio contra la pared. «Lo que has hecho no se perdona». La tensión se palpaba, cargada de traiciones y secretos que ahora salían a la luz. Mariana, aún con la esperanza a cuestas, apretó el pequeño cuerpo de Lara contra su pecho. «No tienes que luchar entre hermanos. Esto no es una película», gritó un extraño desde la multitud, la desesperación tintando su voz. Las palabras hicieron eco en una escena que ya no sabía si era real. Un grupo de policías llegó, su llegada adelantada por el sonido de sirenas. Se abrieron paso entre los cuerpos atemorizados. «¡Alto! ¡Todos al suelo!», ordenó una oficial, su voz resonando como un trueno. «¿Qué está pasando aquí? Me han atacado». No podemos dejar que esto continúe», balbuceó Ignacio. Pero ya no tenía autoridad. Las decisiones eran otras. De repente, un hombre armado salió de entre las sombras y el ambiente se heló. «¡Váyanse codos! ¡Nadie se mueve!». Mariana sintió un temblor que la atravesaba. «¡No!», gritó. Pero mientras luchaba contra el miedo, algo cambió en su interior. «Si quieres salvar a mi hija, deberás escucharme». Fue un momento de quiebre.
La figura de Daniel se puso frente a ella. «Sigue hablando. Este juego ha terminado. Necesitamos respuestas». Todo se volvía oscuro, pero algo en su voz le dio esperanza. La verdad debía salir a la luz. Lara no es solo mi hija. Ella es parte de una familia. Un legado protegido que nunca entendí, confesó Mariana, cada palabra saliendo como un torrente de emoción. El enemigo siempre ha estado al acecho, y ahora que el pasado vuelve, todo está en peligro. «Eso no es verdad. Eres una loca», gritó Ignacio, retrocediendo, su sombra proyectándose al pánico. Pero no había vuelta atrás. Mariana, apuntando a su hija, reveló su corazón. Ella es la clave para detenerlos. Su vida es lo que importa aquí. El encapuchado, ahora revelado como Daniel, asintió. Ella puede romper el ciclo, pero deben unirse. Las palabras ideales se desbordaban. La realidad se convertía en una encrucijada. Un destello de esperanza abandonó el horror. La multitud se unió, uniendo sus fuerzas en un grito común. «¡No más! ¡Queremos paz!». Las voces se alzaron, resonando como un eco desesperado en un mundo que había olvidado cómo luchar por lo correcto. Mariana tomó la mano de su hermano. «Por favor, Daniel, ¿podemos hacer esto? Por Lara, por todas nosotras». Las lágrimas corrían mientras la conmoción se transformaba lentamente en determinación. Y así, en medio de la confusión, la esperanza brotó. Juntos avanzaron hacia el futuro, dejando atrás los fantasmas del pasado. Con cada paso, un nuevo camino se forjaba. Ignacio, visiblemente derrotado, se quedó atrás, solo entre la multitud, mientras Mariana y su familia se unían en un abrazo de sanación. Pero el peligro no había desaparecido. Su historia apenas comenzaba, y el legado que había sido ocultado se alzaba como una sombra. A pesar de la calma momentánea, la incertidumbre aún pesaba en el aire, y aquí es donde tú entras en esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas revelaciones. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de hacerlo. ¡Nos vemos en la próxima historia!